Bueno, ¿cómo estáis? Vamos a por esta segunda sesión de junio. Vamos a alejarnos un poco de las obras maestras y de los grandes títulos de la historia del cine, de los grandes directores y de toda esta película que nos hemos montado en todo este mes, bueno, que os he montado en este mes y en meses anteriores. Y vamos a volver un poco a una zona más de márgenes, más de lugares que no frecuentamos tanto y que no por ello no son interesantes. Vamos a irnos hasta Latinoamérica, nos vamos a ir hasta Argentina, porque, bueno, todo esto tiene una historia, ¿no? Una historia que es la siguiente. La programación de junio lleva prevista y lleva programada desde aproximadamente marzo, finales de marzo, abril, porque, bueno, ya sabéis que siempre hacemos en la última clase un homenaje al cine, entonces pues siempre me preocupo de buscar para el último día de curso una película que sea, pues, evidentemente un homenaje al cine. Entonces, esa, pues evidentemente os la contaré la semana que viene, ¿no? La siguiente. Y mientras tanto también vamos a ir haciendo un ejercicio en las dos últimas reuniones que tengamos, las dos últimas sesiones, acerca de cuestiones que tienen que ver con la historia propiamente dicha del cine. Sin embargo, bueno, pues este mes lo había preparado de una manera, pues bueno, interesante y de una manera curiosa. Lo que pasa que es que Filmin tiene una cosa muy buena, tiene muchas cosas buenas. Entre ellas es que te anuncia a bombo y platillo las películas que entran en su catálogo cada mes o cada semana, que te mandan la newsletter donde, o el boletín de novedades donde te mandan pues todo lo que llega, todo lo que van a estrenar, etcétera, etcétera. Sin embargo, no te avisa de las películas que van a quitar. Con lo cual, yo tenía un plan A, que no os lo voy a decir, evidentemente, porque así me guardo la sorpresa para un futurible futuro, valga la expresión. Y bueno, el plan A, digo, bueno, no me preocupo porque tengo el plan B. ¿Y qué pasa? Que el plan B pues también lo han quitado, con lo cual he tenido que improvisar un poco y acudir a lugares que, bueno, de alguna manera a investigaciones y trabajos que ya había hecho anteriormente. Y es aquí pues cuando me he acordado de que este año no hemos pisado Latinoamérica prácticamente nada, que yo recuerde no hemos pisado Latinoamérica, y la cinematografía argentina concretamente me parece muy interesante y además hemos visto algunas pelis argentinas muy, muy buenas y que nos han llevado también a preguntarnos y a cuestionarnos bastantes cosas muy interesantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de dos han sido muy, muy, muy buenas. La primera, La larga noche de Francisco Sanctis, que os aprovecho para recomendar a los que no sé si estabais todos en esa reunión, bien por no acudir, bien porque no estabais todavía algunos, pero es una peli muy, muy interesante, muy didáctica desde el punto de vista de los géneros, porque este nuevo cine argentino, la verdad es que si algo tiene es que intentan volver a los géneros clásicos, retorciendo un poco o dándole una vuelta a la manera de contar ese tipo de historias de una manera bastante más, pues evidentemente, a la vez que lo están transformando, lo están haciendo más pedagógico, con lo cual es un tipo de cine muy extraño. La verdad es que tanto en Chile como en Argentina se están dando nuevas corrientes de cine muy, muy interesantes. La larga noche de Francisco Santis es una y la otra es El último verano de la Bollita, que no sé si os acordáis, y la vimos, que la vimos una película bastante, bastante interesante, un coming of age también de estos y de autodescubrimiento en este contexto también de prohibitivo, de postdictadura, etcétera, etcétera, que la verdad es que ha venido muy bien también para reflexionar desde el punto de vista del cine. He pasado por bastantes películas y bueno, la verdad es que hoy me apetecía poner esta porque es un descubrimiento que hice hace un par de años y la verdad es que la había tenido ahí en barbecho y el otro día me la encontré en Filmin haciendo la búsqueda después del fracaso del plan A y el plan B, y la verdad es que me parece muy guay porque aparte de estar dirigida por una mujer, y este es su segundo largometraje de Clara Picasso, es la autora, no tiene nada que ver hasta donde yo sé con el pintor. La verdad es que esta es una película que no ha tenido la visibilidad que se esperaba de una película que se mueve por festivales y que sí que gusta al aspecto crítico de estos festivales, no tanto al público porque apenas ha llegado. Vamos a ser prácticamente de los primeros que vayan a ver esta película porque está escondida en el catálogo.
Y la verdad es que la protagonista, que es la película, tiene a su vez como protagonista a Rosario Varela, que es una actriz de teatro muy joven en Argentina, que debuta en el largometraje con esta película, y quizás sea una de las partes fundamentales de la cinta de Clara Picasso, que es esta búsqueda un poco de todo lo que es la transformación que sufre una persona a través de la fama y de las preguntas que se pueden llegar a hacer aquellas personas que estudian los determinados fenómenos que tienen que ver con la fama y con el ser reconocido por un determinado hecho en cuestión. Una determinada, que además esto es el principio de la película, no os voy a contar nada, un hecho determinante que hace que esta persona pues obtenga un cierto reconocimiento a nivel muy local, lo vais a ver porque además tiene unas dosis de comedia bastante interesantes. Y no es una película que especialmente sea muy de reírse ni de carcajadas, pero sí que provoca esa especie de sonrisa extraña que es a veces más interesante incluso que la propia carcajada a voz en grito. Entonces, me resultaba interesante, porque además la peli, además me lo vais a agradecer, porque la peli dura 63 minutos, es decir, una hora, porque los créditos son muy largos, son 4 minutos de créditos, con lo cual la película objetivamente dura 59 minutos, con lo cual para aquellos que veáis la peli entre semana, pues os viene muy bien esta escapada por la noche de una hora. Acordaos de poner la película, por supuesto, a partir de las 10 de la noche, que es el periodo valle, ¿vale? O por la mañana, entre las 8 y las 10, porque si no, o entre las 2 y las 6 de la tarde, porque si no os van a crujir a electricidad. Y es consejos que os doy. Y, y por dónde iba. Después de esta tontería me he quedado enhortado. Eso, una hora. Y los que acostumbréis a verlas antes de clase, pues va a venir muy bien porque así no es podéis empezar a verla a las 5:30 y os prometo que a las 6:30 podéis conectaros y podéis hablar directamente de la película. Con lo cual, la película es el momento, es el día perfecto para echarse la siesta del viernes, ver la película y venir a clase. Y luego nos quedamos a tomar algo si queréis. Y así que es perfecto, es la película perfecta. Conclusión, que me voy por las ramas. Ya os digo, nuevo cine argentino es muy, muy interesante. Salimos incluso de esta etapa de Campanella y todos estos directores que sí que han tenido más visibilidad y nos quedamos un poco en estos márgenes, nos quedamos un poco en ese cine que no se puede ver porque evidentemente la industria no llega a todos sitios y estas películas que son muy festivaleras y muy del circuito crítico se han quedado únicamente para este tipo de plataformas. Sin embargo, no os dejéis llevar ni por la nota de Film Affinity ni por nada de esto. De hecho, os recomendaría que ni siquiera entrarais en Film Affinity, porque cualquier cosa que se os cuente de la película, pues a lo mejor es intentar condicionaros de alguna manera a ver ciertos aspectos de una determinada manera o a entender por qué la protagonista, la actriz, hace una cosa u otra. Fijaos en eso, en los planos que se utilizan en la película. Perdón por el dedo, es que me han llamado por teléfono. Los planos que se utilizan en la película, digamos, la estructura que tiene la directora en este caso, de exponer a su protagonista en la película, el lugar en el que aparece en el plano es casi más, bueno, no voy a decir más importante, pero es una de las cosas más importantes de la película a la hora sobre todo de definir la personalidad de la protagonista. El juego que tiene con su teléfono móvil, los aspectos que confieren, digamos, un poco de identidad a esta actriz que se ve envuelta pues, en este caso de fama efímera de alguna manera, y tampoco os quiero contar mucho más porque os destrozaría la película. Entonces, me interesa que la veamos sobre todo porque es algo distinto y me interesa saber mucho vuestra opinión. Me ha parecido una película muy interesante y la he visto un par de veces y la verdad es que es una peli que os recomiendo que veáis y hablaremos sobre ella y estudiaremos un poco todo lo que contiene, esas multitudes que contiene esta película tan pequeña y a priori tan sencilla y tan simple como es la protagonista, que os recuerdo es del año 2019 y dirigida por Clara Picasso. Así que nada más, espero que, ya os digo, igual os pongo en YouTube algún par de películas, creo que os he hablado alguna vez de todas estas películas de cine argentino que están llegando nuevas
y que son muy, muy interesantes, tanto de Chile, ya digo, de Chile y de Argentina, que se han puesto las pilas, Marcela Said, Matías Piñeiro, etcétera, se han puesto las pilas para intentar rejuvenecer un poco las tramas y todo lo que viene desde Argentina. Y Chile, en este caso Argentina, porque es el país que nos toca este viernes. Así que nada más, os dejo que la veáis, ya tenéis la información más o menos sucinta de lo que necesitáis saber y fijaros a la hora de ver la peli y no sé, seguid sobre todo al personaje protagonista, hablaremos del final sobre todo y bueno, intentaremos trazar un mapa de pensamiento de esta película, a ver qué es lo que nos ha querido contar y lo que se ha dejado en el tintero o como lo típico que vemos, ¿no? Cómo podríamos haberla hecho nosotros. Porque yo creo que es una película bastante jugosa para hablar de ella y sobre todo para que de alguna manera discutamos acerca de todo este planteamiento que tiene dentro de sí. Así que nada, que la disfrutéis y nos vemos el próximo viernes.